Carbon Studio. En este video les voy a mostrar el proceso de mezcla que he utilizado para la base de balada. En FL Studio, para obtener una buena mezcla siempre tengo en cuenta una estructura base. Paso 1. Referencias. En este paso, selecciono como referencia una o varias canciones del mismo género que estoy trabajando. Para este proyecto seleccioné la canción de Roxette, It Must Have Been Love. Tener una referencia me permite enfocarme en mi trabajo hasta lograr un resultado final. Paso 2. Routing. En este paso, asigno cada instrumento en un canal específico en el mixer. Voy a renombrar los instrumentos para tener una mejor visualización. Selecciono el kick. Con clic sostenido, arrastro para seleccionar todos los instrumentos. Mantengo la selección de todos los instrumentos. Abro el mixer. Selecciono el canal número 2. Hago clic derecho. En Channel Routing, selecciono la opción Route Selected Channel from this track. Como pueden ver, se asignaron todos los instrumentos en un canal específico, manteniendo el nombre y el color. Voy a crear un bus para todos los instrumentos. Selecciono el canal 1, le asigno nombre y color. Selecciono el canal 1. Presiono Ctrl, con clic sostenido, arrastro para seleccionar todos los canales que quiero asignar al bus. Hago clic derecho sobre el canal 1. En Track Routing selecciono Create Submix. Me aparece esta ventana. Simplemente la cierro desde esta opción. Como pueden ver, ya se creó el bus. Todos estos canales ya no están asignados al canal Master, sino al canal 1, que es el bus. Listo, ya tengo el bus. Ahora voy a crear los canales de envío. Selecciono el canal 122. Presiono Control, con clic sostenido, arrastro hasta el canal 125. Manteniendo la selección, hago clic derecho sobre este canal. En la opción Dock2, cambio a Right. Mantengo la selección y le asigno un color. Con esto logro anclar estos canales para tenerlos siempre visibles. En cada canal de envío voy a asignar una reverb diferente. En este proyecto voy a utilizar 4 reverb. El primer canal de envío lo nombraré Reverb Kick. Este canal me servirá para la reverb del kick. Selecciono el canal del kick. Activo la señal de envío y bajo la ganancia a menos 3 decibelios. El segundo canal de envío lo nombraré Reverb Snare. Este canal será exclusivo para la reverb del snare. Selecciono el canal del snare. Activo la señal de envío y bajo la ganancia a menos 3 decibelios. El tercer canal de envío lo nombraré Reverb Pandero. En este canal asignaré la reverb para el pandero. Selecciono el canal del pandero. Activo la señal de envío y bajo la ganancia a menos 3 decibelios. El cuarto canal de envío lo nombraré Reverb General. En este canal asignaré una reverb para los demás instrumentos de la base rítmica. Platillo cerrado. Platillo abierto. Clave. Percusión de madera. Listo, ya tengo todos los canales de envío. Con esto he terminado el routing. Por el momento desactivo los canales de envío. Paso 3. Balance. En este paso, lo que hago es ajustar el volumen de cada elemento de la base, para que la suma en el bus no supere los menos 6 decibelios. Esto me sirve para tener un margen de 6 decibeles y aplicar todos los procesos necesarios para lograr el resultado deseado. Selecciono el canal del bus. Reproduzco el proyecto. En este medidor, podemos ver que la suma de todos los instrumentos alcanza un volumen de 0 decibelios. Tengo que lograr un volumen aproximado de menos 6 decibelios. Canal del kick.
Como podemos ver, solo el kick alcanza un volumen de menos 6 decibelios. ¿Pero a qué nivel debo poner el kick? Un rango de partida para el kick sería entre menos 12 y menos 6 decibelios. Bajo el volumen del kick, en este caso, hasta menos 9 decibelios. Fader, 88%. Canal del snare. Como podemos ver, el snare alcanza un volumen de menos 6 decibelios. Bajo el volumen del snare, hasta aproximadamente menos 9 decibelios. Fader, 90%. Canal del platillo cerrado. Volumen menos 12 decibelios. Fader, 75%. Canal del platillo abierto. Volumen menos 14 decibelios. Fader, 67%. Canal de la clave. Volumen menos 15 decibelios. Fader, 65%. Canal del pandero. Volumen menos 15 decibelios. Fader, 65%. Canal de la percusión de madera. Volumen menos 18 decibelios. Fader, 53%. Con este instrumento hay que tener mucho cuidado porque suena a contratiempo. Selecciono el canal del bus. Como podemos ver ahora, la suma de todos los instrumentos alcanza un volumen aproximado de menos 6 decibelios. Se pueden generar algunos picos de volumen, que en este paso no representan un problema. Con los procesos de cada instrumento los voy a controlar. Recordemos que la ganancia de cada sonido está a menos 3 decibelios. Estos valores son solo de referencia, pero con esta estructura base podemos generar una buena mezcla. Paso 4. Procesamiento. En este paso aplico todos los procesos necesarios para lograr el resultado deseado. En este caso, quiero que esta base tenga las siguientes características de una balada de los 80s. Kick potente, snare explosivo y reverb gigante. Este proceso es bastante largo, así que lo voy a resumir, mostrando solo los resultados obtenidos en cada instrumento. A partir de este punto, la cadena de procesos que aplique es solo una guía, un punto de referencia para otros proyectos similares. Recordemos que cada proyecto es totalmente diferente y todo depende del oído de la persona que esté realizando la mezcla. Procesamiento del Bus Drum Mix. Voy a iniciar por el Bus Drum Mix. En este canal simplemente me aseguro que la suma de todos los elementos de la base rítmica, con sus respectivos procesos, no supere los menos 3 decibelios. Y para eso apliqué los siguientes procesos. 1. Parametric EQ2. Con este ecualizador estoy controlando los subgraves y los agudos. 2. Fruity Limiter. Estoy aplicando compresión para controlar los picos de volumen que se generan cuando los instrumentos suenan al mismo tiempo.
Si desactivo los efectos del bus, podemos ver que el volumen no alcanza los menos 3 decibelios. Procesamiento del kick y snare. Para el kick y el snare, apliqué exactamente la misma cadena de procesos de los tutoriales. Kick potente y snare explosivo. Por si no los han visto, se los recomiendo. Procesamiento del platillo cerrado. Para el platillo cerrado simplemente me aseguré que el sonido estuviera presente en la mezcla, marcando el ritmo de la base. 1. Fruity Balance. Paneo 25% a la derecha. 2. Parametric EQ2. Filtro todas las frecuencias innecesarias. 3. Fruity Limiter. Aplico compresión. El platillo cerrado está siendo enviado al canal de la reverb general. En el canal de envío de la reverb general, apliqué los siguientes procesos. 1. Parametric EQ2. Filtro las frecuencias graves. 2. Fruity Reverb 2. Esta reverb me sirve para recrear un ambiente de sala. 3. Spreader. Estoy expandiendo sutilmente la imagen estéreo de la reverb. 4. Parametric EQ2. Controlo el brillo de la reverb. 5. Fruity Compressor. Aplico compresión para controlar los picos de la reverb. Procesamiento del platillo abierto. Con el platillo abierto lo que busqué es un sonido presente pero que no fuera estridente. Ya que es un sample de buena calidad, simplemente asigné los siguientes procesos. 1. Fruity Balance. Paneo 25% a la izquierda. 2. Spreader. Estoy quitando protagonismo del centro de la mezcla, aumentando la presencia en estéreo. 3. Parametric EQ2. Filtro las frecuencias innecesarias. Procesamiento de la clave. La clave de por sí ya tiene un buen sonido, así que simplemente apliqué los siguientes procesos. 1. Fruity Balance. Paneo 20% a la derecha para generar ese contraste con el platillo abierto. 2. Spreader. Estoy expandiendo la imagen estéreo, quitando protagonismo del centro de la mezcla. 3. Parametric EQ2. Estoy eliminando todas las frecuencias innecesarias. Procesamiento del pandero. Con el pandero lo que busqué es acentuar el tiempo 4 de cada compás, complementando el sonido del snare. Los procesos que apliqué son los siguientes. 1. Spreader. Estoy aumentando la imagen estéreo. 2. Fruity Balance. Paneo 44% a la izquierda. 3. Fruity Limiter. Aplico compresión. En el canal de envío del pandero, apliqué la misma cadena de procesos de la reverb del snare, así que no hay mucho que decir. Procesamiento de la percusión de madera. Al ser una percusión que suena en contratiempo, me aseguré que no sobresaliera de manera desbalanceada. 1. Fruity Balance.
Paneo 25% a la izquierda. 2. Spreader. Estoy aumentando su presencia en estéreo. 3. Parametric EQ2. Estoy aplicando ecualización muy sutil. 4. Procesamiento del canal master. Vamos a revisar los efectos del canal master. 1. Spreader. Siempre aplico este plugin para controlar la imagen estéreo de la mezcla. 2. Parametric EQ2. Estoy aplicando una ecualización muy sutil. 3. Fruity Limiter. Este es el primer compresor para controlar transitorios. 4. Fruity Limiter. Este es el segundo compresor. Aplico una compresión más fuerte. 5. Fruity Limiter. Estoy aplicando limitación para obtener el volumen final. 6. Voxengo Span. Este plugin me sirve para comparar el espectro de sonido de mi proyecto con mis referencias. Si desactivo todos los efectos del canal master, podemos ver que la suma de todos los instrumentos más los canales de envío apenas alcanza menos 3 decibelios. Y eso es bueno porque nos queda espacio para agregar procesos, para lograr un buen volumen. Recordemos que el volumen jamás debe superar el 0 decibelios. Y con todos estos procesos, este fue el resultado final. En conclusión, no necesitamos todos los plugins nuevos del mercado, sino más bien saber para qué sirve cada plugin y en qué momento utilizarlo. Esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.